bienvenidos a todos y gracias por conectaros a este webinar. Eh, ya sabéis que Irisbon periódicamente realiza una serie de webinars en el que compartimos información y experiencias, ¿no?, con personas que son usuarias de sistemas alternativos de comunicación, profesionales, y bueno, intentamos un poco enriquecer este área de conocimiento. El webinar de hoy, además, va enmarcado dentro de lo que es la campaña El lujo de jugar, jugar es un lujo. Y bueno, la idea es ofrecer a las familias y también a los profesionales algunas claves a la hora de hacer la elección del juguete, sabiendo que además vienen semanas de comprar regalos de cara a niños que tengan o planteen algún desafío, sobre todo en lo motor y en lo comunicativo. Recordamos que el webinar será grabado para que si alguien pues, se pierde algún trocito, tiene que salir antes, pues que no se preocupe, que en unos días tendremos la grabación disponible. Y voy a pasar a presentar a mis compañeros participantes. Me hace especial ilusión, como he dicho antes, la temática, pero el estar con ellos ya para mí es la bomba. Voy a empezar por Vane, que la tengo aquí debajo mía. Bueno, Vane, puedo decir que lleva más de 20 años dedicada al mundo de la infancia. Sí, Sí. lleva más de 20 años dedicada al mundo de la infancia. Ella siempre intenta, digamos, pues reunir diferentes abordajes, ¿no?, que impliquen el juego, el cuerpo, el movimiento, la emoción y, por supuesto, la familia. En el 2011 ella pues, dio el salto a su proyecto profesional MOA. Y bueno, ella es formadora líder del modelo Deal Floor Time y colabora con diversas universidades, y es una gozada escucharla siempre que habla de infancia y de juego. Bienvenida, Vani. Y por otro lado tenemos a Pedro Rodríguez. Él es terapeuta ocupacional como yo y también totalmente enfocado hacia la infancia. Él es coordinador del CDIAT de la asociación ANDA y también es profesor del máster de neurología de la Universidad Miguel Hernández. Es esta la universidad, ¿verdad? Sí. Sí. Vale. Y bueno, a mí particularmente me gusta mucho la visión que tiene Pedro, pues eso, de la infancia, de la intervención, por así decirlo, en contexto natural y de la planificación centrada en la familia. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, yo soy Celia Roldán, soy terapeuta ocupacional también y dedicada al neurodesarrollo y atención temprana, y que colaboro con Irisbon. Pues vamos a meter ya cabeza en nuestro webinar. Entonces, si os parece, yo comparto pantalla porque he preparado una serie de diapositivas sencillas, veréis que son sencillas, con unas preguntas que nos van a guiar un poco en esta conversación que vamos a tener esta tarde, que yo espero que sea pues eso, una conversación entre profesionales, amena, y que los que nos escuchen pues saquen un jugo de ella. Vamos allá. A ver. Voy a ponerlo que se vea en grande. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Bueno, pues aquí simplemente, como veis, nos estamos presentando. Ya lo hemos hecho. Esto, no sé si esta barrita la puedo poner donde menos interfiera. Vamos a ponerla ahí. Aquí estamos los tres muy bien, muy divinos, así que poco más que decir. Vale. Planteo como calentamiento hablar general de juego, hablar de forma general, ¿no? Porque es verdad que quizá dentro del mundo profesional podemos tener un poco más claro, ¿no?, qué consideramos jugar, pero es verdad que para la familia yo aún me encuentro con que lo que ellos creen que es jugar realmente no es jugar, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos responder a esta pregunta, ¿no?, de qué es jugar y qué supone para la infancia? Venga, Vane, te lanzo la pelota. Venga, yo respondería que prácticamente para un niño casi todo es jugar, ¿sí? Cualquier actividad que le permita explorar, conocer su propio cuerpo o conocer su entorno ya es juego. Eso pensando en la evolutiva, ¿verdad? Entonces, para un niño más pequeñito va a ser esto, explorar su cuerpo, explorar su entorno. Ya más adelante va a suponer interaccionar con los demás y hacer juegos más cooperativos o más sociales. Pero toda esa actividad, esa acción,
ese hacer que tiene el niño para descubrir el mundo y descubrirse a sí mismo e integrar toda la información que el entorno le brinda. Ujú. Entonces, claro, claro que es como un nutriente de la infancia, ¿no? Ujú. Sin el juego no podrían darse pues muchas funciones, o incluso la propia salud mental, ¿no? Y la propia salud, incluso física, podríamos decir. También. Quizás en lo físico también entra todo el potencial que nos da el juego para evolucionar. ¿Sí? Venimos como con un software preparado a nivel cerebral para que se desarrollen determinadas funciones. Este software tiene un límite porque trae ciertas capacidades que ya están, pero esto hay que desarrollarlas. Y se desarrollan en interacción con el entorno, ¿no? Bien sea objeto, bien sea persona. Entonces, digamos que si nos ponemos más en el ámbito más neurológico, es fundamental el juego porque ayuda a desarrollar todas estas conexiones que luego se convierten en habilidades. Y además, como tú decías, Celia, si nos vamos a la cuestión de salud mental, el juego sabemos que es un catalizador de emociones, acaba siendo un relajante, que favorece muchísimo la regulación. Entonces, por muchos motivos, tanto evolutivos como de regulación, como de interacción con las figuras de referencia, es un elemento fundamental en la infancia. Mm. Pedro, te pregunto, tú en el día a día, ahí en el CEDIAT, ¿te encuentras con que las familias tienen claro esto, la importancia del juego para su hijo? Claro, tú antes comentabas que como que hay una disociación un poco entre el mundo familiar y el mundo de lo terapéutico o quizás de los profesionales de la infancia, pero tampoco te creas que está tan claro, porque nosotros como Vanessa empezamos en 2011 también, que es una casualidad, que está guay, en nuestro centro, y sí que es verdad que nos encontramos con muchas barreras con que otros profesionales que no trabajaban en nuestro mismo centro entendiesen que la principal herramienta del niño y de la niña es el juego. Entonces nos llamaban hippies, nos llamaban un poco, ¿no? Como que la intervención no era tan eficaz si se ponía el foco en el juego y no se ponía el foco a lo mejor en lo que se conoce fundamentalmente como trabajo. Entonces sí que es verdad que llevamos haciendo durante todos estos años como mucha inversión en que la familia entienda la importancia del vínculo, del juego. De hecho, yo empiezo a trabajar con peques que no deberían de haber nacido, incluso en ese momento, porque son prematuros. Entonces, toda la idea del vínculo, del juego y de cómo interactuar en las primeras fases de la infancia no está tan claro. Entonces, ese acompañamiento que brindamos es muy importante. Y desde la participación activa de la familia también dentro de la sesión, para que muchas veces no ese modelado, esa andragogía de cómo aprende la familia a interactuar con sus hijos y con sus hijas, es importante que también se vaya trabajando desde la primera infancia. Ujú. Yo lo que me encuentro con frecuencia es que los padres cuando te cuentan con ilusión, ¿no? Y yo como siempre digo, ellos lo hacen lo mejor que saben, ¿no? Y lo mejor que quieren y pueden, o sea, no hay nada a criticar. Pero sí veo que tienden a buscar juego o juguetes para trabajar cosas y se pierde un poco la esencia esa de la espontaneidad del juego, de la flexibilidad, del aprendizaje, pero del disfrute, ¿no? De la juguetonería y eso es lo que yo un poco me voy encontrando, ¿no? Claro, de hecho utilizamos el test de Anita Bandy de la juguetonería muchas veces y es como, ¿le estás evaluando con esto, no? O sea, ¿cómo evalúas el juego, no? ¿Cómo eres capaz de a través del juego, como esa mirada del adulto, cómo aprendemos a observar esa infancia, ese juego, esa interacción? ¿Cómo lo evaluamos, no? Que muchas veces como profesionales tampoco nos lo planteamos y siempre buscamos, ¿no? Como ese objetivo, ese objetivo, ese objetivo. Y muchas veces viendo desde fuera, simplemente sentándote, como muy bien Vanessa sabe que nos lo ha explicado muy bien durante muchos años, como esa parte de observación también es tan importante a la hora de poder evaluar y poder detectar aquellas necesidades y sobre todo de la familia, ¿no? Cómo interactúo, cómo llego a este peque o a esta peque, cómo tú, y me pasa mucho, ¿no? Como que luego en la sesión, ¿no? Es como cómo tú eres capaz de llegar a una interacción y yo luego en casa no soy capaz de hacerlo, ¿no? Entonces todo eso también es importante que tengamos el foco puesto desde que entra una familia por nuestro centro. Ujú. Digamos que dar las condiciones idóneas, ¿no? Para que ese Mm. niño saque, ¿no? Eso que tiene.
Y esto que estás comentando, Pedro, nos da un poco como el pie a la siguiente pregunta, que es la de ¿todos los niños juegan igual? ¿Debemos de esperar el mismo juego en todo? ¿Qué pensáis? Venga, Vanessa. Bueno, yo me he quedado pensando en algo que veníamos en la pregunta anterior, Ajá. sobre a veces la barrera con la que se encuentran muchas familias, muchas veces al no saber cómo jugar, ¿no? Tú decías que igual están pensando más en los objetivos, que es un poquito con lo que decía Pedro, están más en la mente. Pensamos que muchos de los diagnósticos, tal y como se dan, tal y como se observan, tal y como se detectan, es por la ausencia de habilidades. Entonces, bueno, yo entiendo que la primera acción puede ser, bueno, pues si le faltan habilidades, se las vamos a enseñar, se las vamos a dar. Y es ahí donde queremos convertir el juego en trabajo. Puedo Ujú. entender ese punto de vista, Justo, ¿sí? sí, sí. Por eso decía yo que no era nada criticable, que entiendo que lo hacen Claro, lo mejor que pueden y genial que sea a través del juego. Sí, sí, exacto. Entonces, eso es lo que me hacía pensar, ¿no? Que ya los diagnósticos van por ahí, con lo cual entendemos que las familias pues deseen trabajar. Y al margen de eso, él mencionaba el test de la juguetonería de Anita Bandy, con los parámetros que observamos para ver cuán juguetón es. Podemos entender otra vez la barrera, la angustia, la dificultad de una familia, ¿sí? Que tiene un niño pequeño, que tiene desafíos y es como, ¿ahora cómo juego? ¿Cuántas veces habremos escuchado y gente que nos está escuchando ahora dirá, con mi sobrino juego increíble, pero cuando voy a jugar con mi hijo, con mi hija me cuesta más? Yo creo que hay una parte de un trabajo paralelo de relajación, de estar presente, de mucha atención plena, de estar en lo que estoy y disfrutar del juego. Si además, porque esto también lo hacemos los profesionales, estamos jugando, pero estamos metiendo objetivos. O sea, en realidad, esto no es mentira. La idea es como desde el disfrute, desde crear una sensación de verdadero juego, al mismo tiempo estamos ayudando a esos niños a que su cerebro, como haría cualquier otro niño, se vaya cableando, se vaya generando mayor cantidad de conexiones a través del disfrute, porque esa es la cuestión. Sí, el juego tiene una característica que es el disfrute. Si hay disfrute, sabemos que el cerebro aprende más y mejor y de forma más duradera. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿No? Quizás es ese apoyo a las familias, y estarán escuchando ahí detrás, aunque no les estamos viendo, de ir trabajando esas barreras, muchas veces emocionales, muchas veces que tienen que ver con la angustia, muchas veces con el miedo a ver si van a poder hacer, y permitir a los niños ser donde están y como son. totalmente. Y de hecho creo que ahora, como decía antes, que es un periodo en el que vienen fechas de comprar regalos, para muchas familias, lejos de ser un momento de alegría y disfrute, es un trago, ¿no? Ir a la juguetería y decir, pero ¿cómo yo, qué le compro, cómo lo va, cómo podríamos jugar a esto? Y es un momento difícil para muchas familias porque se te cierran muchas puertas, muchas posibilidades. Hay que buscar la ventana. Sí, siempre hay alguna más, sí. Fijaos que yo hablaba en la segunda pregunta, Sí. he puesto expectativa, un poco por ver si, pues lo que tú dices de las ventanas, Vane, si uno tiene expectativas de un juego más típico y quizás hay que como abrir otras vías, ¿no? Y decir, vamos a jugar otra forma. Mira, me estaba pensando en la pregunta y te estaba escuchando a ti y me venía una respuesta que es un poco más salvaje. ¿Todos los niños juegan igual? Posiblemente en el fondo sí, porque si se divierten, si son libres al elegir, si están cumpliendo las características del juego, todos están jugando en cuanto a esa parte de igual. Ujú. Luego es posiblemente lo que observamos, las conductas que pueden llevar a cabo en determinados juegos en según sus capacidades y sus desafíos, sí que es diferente. Sí, pero yo creo que hay un núcleo común que sí podemos buscar que cumplan los criterios de libertad, de placer, de Claro. elección, etcétera, etcétera. Esto sería interesante de hacérselo transmitir a las familias, ¿no? Mm. Claro, además, en ese proceso de aprendizaje también vemos cómo, ¿no? Como al final las familias se van acoplando y van descubriendo que ese juego que a lo mejor parece muy restrictivo, muy circular, o que desde fuera parece que no sea un juego como nos han enseñado, como dices tú, al fin y al cabo es un disfrute y está creando unos engramas de placer flipantes que tú estás viendo esa cara de disfrute total, y en el momento en que tú te introduces dentro de ese juego o de esa actividad a su nivel
baja. Si a él le gusta alinear piezas en el suelo, tú bajas a su nivel, te acuestas a su lado, intentas como, ¿no? Como crear un vínculo afectivo, tanto motor como tú te acercas a ese peque, como la reciprocidad del juego, verás que cambia totalmente esa actitud. Y ves, como dice Vane, ¿no? Que la familia ya empieza a relajarse, que ya no juega con tensión, que ya se sueltan un poco en esa interacción. Y ahí es donde aparece ese clic, ¿no? Como esa magia, esa ventana, que dices, ostras, pues a lo mejor sí que sabía jugar y me estaba perdiendo todo este momento tan bonito por querer, ¿no? Que juegue como juega mi sobrino o por querer que juegue como su prima. Así es, así es. La última pregunta que planteo en este set, la de los adultos, ¿damos la importancia que merece el juego en niños con desafíos? Yo cuando la planteé estaba pensando un poco en el tiempo, ¿no? En la gestión del tiempo del día y pues estos niños que tienen muchas terapias, muchos traslados a diferentes sitios, a gabinetes y tal, y el juego queda un poco ahí en el aire. Entonces, no sé si se me ha dado el caso, ¿no? De tener que decir incluso a la familia, oye, déjate unos huequitos para que tu hijo tenga esa libertad, ¿no? Y ese, no sé. ¿Verdad, Pedro? Vale. Sí, en realidad, a ver, a veces me ha pasado, ¿eh? Nosotros trabajamos mucho en rutinas de, ¿no? Como muy enfocado en rutinas. Entonces, todas las rutinas del día a día se pueden sacar un momentito de juego. En la hora del cuento, en la hora del baño, en la hora de, ¿no? Con la alimentación, todo este lema de ahora que con la comida sí se juega, ¿no? Como intentar crear como momentos donde sí que haya un disfrute mutuo y un juego. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, me estaba acordando cuando lo estabas diciendo, ¿no? Porque sobre todo aparece ahí la palabra adultos. Y yo durante un montón de tiempo he hecho voluntariado en asociaciones de ocio y los peques, por ejemplo, que a lo mejor tenían movilidad reducida o como más desafíos a nivel motor, no se les incluía dentro de las actividades. Que muchas veces estos peques ni se les bañaba en la piscina por todo, ¿no? La parafernalia que conllevaba. Y yo en ese momento que estaba estudiando terapia ocupacional decía, pero vamos a ver, entonces, ¿para qué estamos aquí? Somos un vehículo para que esa persona que a lo mejor simplemente mueve un dedo, pero está participando, simplemente es estar en ese momento del juego, en ese momento del baño, aunque le pasen una pelota que le salpique el agua, etcétera, ¿no? Ya estamos en un momento de juego conjunto y ahí es donde aparece todo esto. Si dejamos atrás como esa participación activa y nosotros somos los adultos como el vehículo para facilitarlo, se van a perder muchísimas experiencias. Ujú. Sí, eso es cierto. Vane. Bueno, yo creo que de esta pregunta en general podemos contestar que toda la sociedad estamos dando menos prioridad al juego en sí, tanto en niños neurotípicos como en niños con desafíos, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, ya queda globalizado esta tendencia, ¿no? Estamos dando mucha prioridad primero a los deberes, cantidad de deberes, actividades, pom, 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 y todos los niños están como hiperestresados con unos niveles muy potentes de actividad, ¿no? Ujú. Sí es cierto que además, ¿sí? Además, en los niños con los que trabajamos que tienen distintos grados de desafío, esto aumenta. ¿Por qué? Porque muchas veces requieren además apoyo de alguien para jugar. Quizás te vas a un parque y no todos están adaptados, con lo cual ya empiezas a reducir. Voy a elegir juguetes, no todos están adaptados. Qué bien que cada vez hay más, porque hace falta material adaptado para poder dar acceso. Y además requiere un poquito más de presencia por parte de los adultos. Yo recuerdo trabajando en escuelas infantiles, como siempre preguntaba, yo sigo preguntando cuando conozco a una familia, cuánto tiempo juega el niño solo, si necesita a alguien, si es capaz de crear, todas sus habilidades para el juego autónomo. ¿Mm? Muchos de los niños con desafíos no tienen tantas habilidades para jugar solo. Pues también supone un extra para la familia que ya viene cansada. Tú dices que llevamos a los niños a las terapias, ¿verdad? La familia viene de trabajar, de patatín, de patatán, y además es ese extra de tener que acompañar. Entonces, el punto aquí yo creo que es darle la vuelta y ver los beneficios que tiene para el adulto el juego. ¿Sí? Tomarlo como decir, que no verlo como una cosa más que hacer, sino como algo de lo que realmente voy a obtener
una carga de endorfinas, de serotonina, de disfrute, ¿no? de todo lo que tiene que ver con la conexión, el vínculo que decía Pedro, para que no lo vean como una carga a la hora de jugar, sino que digan, bueno, este es mi ratito en el que yo también me puedo resetear. Ujú. ¿Sí? Y si conseguimos que el juego, que el adulto se tome el momento de juego con sus hijos, como eso que llamamos experiencia de flujo, los beneficios que también tiene para la propia salud mental del adulto son maravillosos. Entonces, bueno, creo que por ambas partes los dos ¿no? pueden ganar. Está interesante, Vane, porque te hace conectar con el niño que era, ¿no? Ujú. Yo siempre pienso, digo, cuando un adulto va a una juguetería y se para en algunos juguetes, está el niño que lleva adentro haciendo, ¿no? Interesándose por ese, pero eres tú el que se está interesando. Está, Claro, está bien que lo que estás planteando, sí, está muy bien. como niño y como adulto, Celia, es decir, los adultos también nos hace falta jugar. Jugar, sí. ¿Sí? Y fíjate que hay una persona, creo que es Cristina López, que está poniendo en el chat que nos gustaría que pudiesen jugar ratitos solos. Y lo sabemos, Cristina, en realidad, sí, a los adultos nos encantaría que, ¿verdad? Que los niños puedan tener ese ratito para tú poder tener, hacer algo en casa tranquila. Y sí sabemos que muchos de nuestros niños requieren de nuestra presencia para realmente poder jugar. Eso es verdad. Vamos a pasar a la siguiente Venga. etapa, porque precisamente creo que viene un poco al pelo de lo que estábamos hablando. Ujú. Autonomía en el juego. Y yo quisiera hacer una distinción entre las limitaciones al acceso inherentes a la persona, que pueden ser indudables, ¿no? En un niño con desafío motor o comunicativo, tal, pero aquellas que vienen dadas por el entorno, ¿no? Por el diseño de los juguetes, por el precio de estos, que esto hace que sea una barrera indiscutible, ¿no? Por el tiempo que tenemos para poder jugar. Eh, ¿No pensáis que quizá se le está dando más peso a la limitación de la persona en sí, más que al propio entorno, a ese diseño universal al que deberíamos de optar y tal? ¿Qué piensas, Pedro? Claro, yo, por ejemplo, mi TFM, mi trabajo final de máster fue precisamente el estudio de adaptación de los parques supuestamente adaptados, ¿no? En San Vicente de Raspech. Y muchas veces en esta localidad sí que se ha conseguido como que haya un diseño universal en el parque adaptado, pero no se ha hecho un estudio de campo como tal, con familias y con peques que sí que puedan probar, ¿no? Porque siempre todo se hace desde una mente típica, ¿no? O sea, siempre lo diseñamos nosotros para implementarlo en este tipo de, ¿no? de población. Y al final es como, vale, vamos a hacer un estudio para ver si realmente este parque está adaptado y al final te das cuenta de que se ha invertido muchísimo dinero en algo que no funciona realmente, ¿no? Porque al final es verdad que necesita una presencia, un acompañamiento del adulto y las zonas no están como preparadas para este tipo de actividades. Entonces, al final, sí que es cierto que este tema me interesa mucho porque nos centramos mucho en lo cognitivo muchas veces y también la barrera física está ahí y hay que intentar de qué manera podemos crear parques adaptados o zonas adaptadas de juego o de qué manera podemos crear juguetes adaptados que sean de bajo coste. Y nosotros terapeutas ocupacionales tenemos como bastante información. Entonces al final la familia se sobrecarga mucho porque todo lo que está diseñado para tiene un coste muy elevado, ¿no? Y al final esto también es como, vamos a buscar la barrera primero de conocer a tu peque ¿sabes? ¿Qué es lo que le puede interesar? Y antes de gastarte este dinero o de invertir en algo que el terapeuta te ha dicho que puede funcionar, tú como familia ya sabes si realmente lo que me está diciendo me resuena o no. En casa lo va a utilizar o simplemente lo voy a comprar y luego se va a quedar en un cajón, ¿no? Como ese acompañamiento del juego de cómo eliminar estas barreras del juego, también es importante que lo planteemos, pero de una manera como bastante informal. ¿Tú piensas que realmente esto le va a funcionar? ¿Tú pasas más tiempo en casa con tu peque? ¿Crees que vas a invertir y lo va a usar o no? ¿No? Como vamos a hacer un pequeño análisis de esta actividad, del juego, y vamos a llegar a un punto común. Vale, pues entonces cómpralo. Sí, yo creo que a veces lo he comentado, ¿no? Un juguete es caro en la medida en la que no lo va a usar nunca. Claro. Sí, entonces es carísimo. Si nunca lo ha utilizado y está en un cajón, pues ha sido caro. Pero bueno, la realidad es que independientemente de que sean, de que se usen, es que son muy, muy caros, ¿no? Y que la oferta está muy restringida. Y eso, bueno, pues también es un rollo, ¿no?
hablando así coloquialmente, porque no da posibilidades. Ciertamente yo creo que el juguete a veces es un vehículo entre el niño y otros niños, ¿no? El niño y el adulto, y ese juguete a veces no tiene tanta importancia en sí, sea un conejo, sea un perro, si es tal, pero bueno, creo que el abanico debería de abrirse mucho más, ¿no? Vane, ¿algo que decir de esto? Bueno, me vuelve otra vez al tema del tiempo y tratando de conectar un poquito con el chat. Alguien decía que, como comentaba antes, ¿no? Que le gustaría que su hijo pudiese jugar un poquito más solo, su hijo o su hija. Y un poquito decirles que, bueno, que al principio sí que van a ser más dependientes, pero con el tiempo, según van evolucionando, es cuando pueden ganar en autonomía. Es cuando van a poder tener cierto nivel de creatividad o de habilidad, etcétera, etcétera, para sí poder empezar a tener esos momentitos de un juego un poquito más autónomo y que ya el tiempo no sea tanta la barrera, es decir, que no dependa de que mis cuidadores principales, ¿no? Mamá, papá, quien sea, puedan jugar conmigo para poder acceder al, al juego. Incluso me estaba planteando qué interesante sería para familias que puedan vivir cerca también compartir juguetes. Celia, Sí, ¿sí? sí. Porque hay veces que los juguetes primero tienen un coste elevado, luego además los niños se cansan, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero invierto todo este dinero y después ¿qué? Es que bueno estaría, ¿no? Que haya ciertas veces rotaciones o compartir, intercambiar y que luego ese juguete que ya mi hijo se aburrió, lo comparto con el que le toca y cuando vuelva mi hijo va a estar otra vez feliz de tenerlo. Ujú. Que también sería una forma, ¿no? De facilitar y de superar esas diferencias o esas limitaciones en el acceso, en este caso, relacionadas también con el precio. Pues Vane, ahora que dice eso, la mamá con la que estaba interactuando, Cristina López, si no me equivoco, ella tiene un proyecto en ese sentido, en el cual va recogiendo y rotando no solamente juguetes, sino material de ortopedia que se pueda utilizar, claro, y es un proyecto maravilloso. O sea Ponnos, que ponnos ahí cómo se llama. Qué bueno, se llama Ortopedia sin ánimo de lucro. qué Vale. bueno. Ortopedia sin lucro, ¿vale? Lucre, eso es buenísimo. ¿Sabes que yo tenía algo así también? Yo tengo un almacén, yo soy una diógenes potencial y de los juguetes que te traen las familias y te los regalan o muchos niños quieren que tú se los guardes, yo siempre he hecho lo mismo. Yo los guardo y si alguien necesita algo que sé que le va a durar un tiempo corto, lo cogen de aquí, lo usan y luego lo devuelven para Claro, una evitar ese maravilla. gasto excesivo y que inviertan bien. Ujú, Mm. Claro, yo creo que toda la gente que tenemos como centro, asociación o algo, intentamos en la medida de lo posible que haya como esa rotación de juguetes, que también es interesante, ¿no? Y muchas veces a mí me lo están como los propios niños y las propias niñas, ¿no? Como ya no quiero jugar más con esto, dáselo a otro pequeño. Muchas veces también de esta manera, como sabiendo que hay un intermediario, como que rompemos ese apego a ese juguete, porque muchas veces ya no juegan con él, pero no lo quieren donar porque sí que hay unas experiencias positivas detrás de ese objeto. Entonces ahí es cuando, ¿no? Pues si yo lo dono porque sé que otro peque lo va a jugar o le va a hacer falta, ahí como sí que sí esta rotación está muy guay, tanto de productos de apoyo como de juguetes ujú, y que las familias tampoco, yo si aquí hay alguna de la asociación que nos esté escuchando, que pida, que no tenga miedo a pedir, ¿no? Aquí también hay, como en Alicante tenemos a COCENFE, que sí que ayuda mucho en productos de apoyo y demás, y sí que es verdad que eso también es como es muy necesario y no se valora lo suficiente, ¿no? Como el acceso equitativo tanto a productos de apoyo como a juguetes en general. ujú. Fijaos que la siguiente pregunta hacía referencia a cómo podemos eliminar esas barreras y lo que es la barrera económica. Hemos intentado aquí darle ahora mismo una solución, ¿no? Así rápidamente. Bueno, un poco por hacer referencia a la adaptación, ¿no? De juguetes, pues como vemos en esa imagen de una niña con un pulsador que puede, gracias a este, pues, accionar el conejito y tal. En este sentido, hay mucha menos variedad de la que quisiéramos, ¿no? Hay profesionales que estamos haciendo adaptación de juguetes. Ujú, Nos encontramos con también proyectos muy bonitos, como es la Fábrica de Palabras tiene el proyecto de la Fábrica de Juguetes, que también de forma gratuita hace esta adaptación. Bueno, pues el propio CEAPAT también se encarga de esto, pero tenía que estar esto muchísimo más extendido, ¿verdad? Eh, y hago una pregunta, ¿es suficiente con ofrecer un juguete adaptado? Es decir,
imaginamos esta niña, ¿no? Yo le doy su conejito con su pulsador y ya está, eso es suficiente. Ya podríamos decir que la niña tiene acceso al juego como tal. Porque a mí me parece que, como dice Vane, necesitan de apoyo del adulto, ¿no? De acompañamiento del adulto, pues para esas interacciones. eh, y que incluso, pues como vemos abajo a esta otra peque, Andrea, pues utilizando el comunicador para poder decidir sobre el juego, es decir, decidir qué hago ahora, decidir qué pieza quiero poner o qué pieza quiero quitar o eh, cómo quiero jugar. Eso también es brindar oportunidades, ¿no? Oportunidades comunicativas en referente al juego, ¿no? Si no, creo que se queda un poco pobre el tener simplemente el juguete adaptado y ya está. No sé qué pensáis. Yo te habría preguntado suficiente para qué, ¿verdad? Sí, bueno, suficiente como para pensar que el niño se va a desarrollar o que le va a permitir ese crecimiento, ¿no? Personal y de disfrute incluso, porque yo creo que el disfrute está más en la relación interpersonal, más que en sí en ver el juguete accionarse, ¿no? Bueno, Creo. yo creo que como todo va a pasar por un camino, ¿no? Quizás al principio sea muy novedoso y le encante poder pulsar y accionar de esta manera el conejito, ¿no? En una dinámica de causa-efecto. Pero ese placer que obtiene el cerebro cuando se da cuenta que pulsando un botón algo funciona, también va a cesar, ¿sí? Entonces es ahí cuando ya no va a ser suficiente. Ujú, Quizás en un primer momento sí, y le pasan a los niños que necesitan esos juguetes adaptados como a los que no necesitan esos juguetes adaptados. Es decir, hay un momento que hay que ayudarles en esa parte creativa, en el uso creativo, en explorar más opciones, en compartirle, en resignificar ese objeto, que en un principio quizás es algo que se mueve, de repente ya es un conejito que tiene vida. Entonces, si acompañamos ese mismo objeto por todas las fases del desarrollo, según el niño vaya evolucionando, es cuando realmente sí es suficiente, pero es algo que el niño, como ya venimos hablando, igual no puede hacer solo. Ni él mm. ni ninguno, en realidad. Sí, yo creo que en cuanto a suficiente me refería a que necesita ese acompañamiento posiblemente de otra persona, ¿no? Mm. Claro. Además, los comunicadores dinámicos nos han dado una facilidad en el trabajo. Yo, toda la gente que, si nos está escuchando a alguien que de verdad se haya negado a la utilización de un sistema de comunicación dinámico, ahora mismo, porque aquí me está pasando, no sé en vuestra zona, ojalá tengáis más suerte que yo, pero es que es verdad que en todas las interacciones se pierde muchísima información, como decía alguna mamá en el chat, si no se le da voz a ese juego. Entonces, cuando tú ves que a través del comunicador dinámico ese conejito ya empieza a tener nombre, empieza a tener una interacción, empieza a ser el conejito de Alicia en el País de las Maravillas, empieza a ser lo que sea, ese enriquecimiento, ¿no? A través de un comunicador dinámico que no sea un juego unidireccional, sino que pueda ser bidireccional, te vas a dar cuenta de que evolucionamos a una fase más y de que el disfrute es doble o triple o se multiplica, ¿no? Porque ya tú ves también como mamá, como terapeuta, como quien sea, ¿no? Que en realidad ese juego tiene un efecto y a través de ese comunicador le podemos explorar tantas vías como capacidad tenga el peque o la peque. Ujú. Fijaos, yo estos días estaba un poco reflexionando sobre esto y digo, cuando tú observas a un niño jugar durante un rato largo y ves esas transiciones naturales que el niño hace, es decir, está jugando con unos bloques y de repente ves que empieza haciendo, yo qué sé, está haciendo una torre y de repente transiciona a que esa torre cae, ¿no? O transiciona incorporando otro juguete, como el muñequito, o transiciona a algo muy diferente, pues porque se gira y ha perdido ya el interés sobre eso y va a otro. Creo que en estos niños eso, por ejemplo, no está tan fácil, porque Claro. es el adulto el que un poco decide cuándo termina el juego o cuándo cambiamos, cuándo introducimos alguna novedad. Y creo que con el comunicador podemos abrir una puerta a esa posibilidad, ¿no? Es decir, ¿qué quieres incorporar? ¿Qué podría incorporar ahora, ¿no? Creo que eso me parece interesante. Eh, Incluso el inicio y el final de la acción, ¿no? Que muchas veces, claro, es el adulto el que tiene que Efectivamente. modelar ese juego. Entonces, el ya está, para mí es como, vale, ya, vamos a cambiar, vamos a proponer otra cosa, vamos a empezar a jugar con otro juguete, ¿no? Que tenga como las fotos de todas las cosas que más le interesan dentro de su panel y poder seleccionar el juego que más, aunque sean tres, es que da igual, aunque sea uno, pero simplemente el hecho de yo poder decidir cuándo empiece y cuándo acaba una actividad, ya me parece, vamos.
Un Y yo lujo. recuerdo en formación con Vanessa, que yo, una de las preguntas que yo le hice fue, Vane, y cuando estás en ese juego circular con el niño, ¿cuándo paras? O sea, ¿cuánto tiempo tienes que estar? Y me dijo ella, tú sigue hasta que el niño ya dé las muestras de que de que ya eso, esa vía se agotó y de que vamos a otra cosa mariposa, pero no lo decides tú, ¿no? De decir, uff, ya terminó. Y a lo mejor el niño estaba totalmente ahí en ese enganche, ¿no? Positivo. Pues un poco pensaba en eso, digo, ¿cuándo transiciona un niño así, que sobre todo con la movilidad reducida, ¿no? Que no tiene posibilidad de ir, coger otro juguete y decir, y ahora esto lo incluyo, ¿no? O que no puede comunicarse verbalmente. Me parece interesante, pues eso, pensar que necesitan de un extra, de ese acompañamiento y tal. Bueno, sabéis que hemos elaborado en Irisbon una guía para elegir el juguete para ahora, para la fiesta, bueno, que puede valer para cualquier momento. La hemos elaborado un poco siguiendo estas preguntas, ¿no? De forma que la familia se haga estas preguntas para un poco, pues, dilucidar si eso que tienen delante, pues, es una buena opción o no, ¿vale? No sé qué os parece, qué opináis. Por ejemplo, preguntarnos si está dentro de sus intereses, por lo menos conocidos, ¿no? Porque habrá muchos intereses que todavía no haya tenido oportunidad de explorar, pero me parece que es algo interesante, ¿no? No sé qué veis, qué pensáis. Sí, yo creo que esta pregunta, dice Cristina que habría que mandársela a los reyes directamente. Pero esta pregunta es súper potente porque sí es verdad que estaría buenísimo que los juegos o los juguetes o los materiales están dentro de sus intereses. Valorar si realmente estoy comprándolo respecto a los intereses de mi hijo o a los que yo también tengo. Quiero que juegue a esto o necesito verle jugar a esto. Y al mismo tiempo, y esto es una paradoja, que tampoco nos cerremos en un único interés. Porque entonces también estamos reduciendo todo lo que es el campo y todas las opciones que hay. Entonces es como, sé que es paradójico porque está buenísimo que sigamos sus intereses, pero no ceñirnos estrictamente a esos intereses, sobre todo cuando son más reducidos, sino dentro de alguno de estos intereses ver si lo puedo expandir, para también ampliar las alternativas. Y a veces sucede, no sé, las personas que están escuchándonos ahora, no, le encantan los dinosaurios y todo, absolutamente todo es dinosaurio. Con lo cual, toda su experiencia, sus habilidades de juego, su vocabulario, va en torno a ese tema. ¿Qué pasa cuando voy a jugar con otros niños que no manejan esa información de dinosaurios? ¿Qué pasa si solamente juego con coches? ¿Qué pasa si solamente juego con encajables? ¿Qué pasa si? Entonces, bueno, por mi parte, no sé lo que opinas tú, Pedro, pero sí, seguir sus intereses, ver si también podemos expandirlos un poquito, abrir ese abanico de posibilidades para que sea lo más enriquecida posible dentro de las competencias de cada niño. Sí, Claro, estoy de muchas acuerdo. veces, perdón, que te No, corto. estaba diciendo que estaba de acuerdo totalmente, sí. Que muchas veces en lo que es nuestras salas también, por eso muchas veces, ¿no? Como ahí está, a mí siempre me gusta enfocarlo bajo un modelo mixto, ¿no? Como trabajar en entorno natural, en domicilio y trabajar en las áreas principales donde el niño se desarrolla, pero también me parece interesante que acudan a salas y a centros que están pensadas precisamente para expandir esas habilidades de juego, ¿no? Donde sí que es verdad que nosotros le podemos presentar como un juguete, un dinosaurio, un cochecito para enganchar esa interacción, pero sí que es verdad que creamos provocaciones que a lo mejor en su casa no tiene porque está precisamente muy centrada en los juegos que le gustan, aunque su día a día la familia opina que sí que le gustan. Entonces en la sala de repente aparece otro juguete o una provocación o un rincón diferente, como puede pasar en el cole, y ahí es donde de repente decimos, ostras, pues fíjate, hoy le ha apetecido, hoy ha ido a jugar como a algo diferente. Vamos a intentar, ¿no? Como entrar dentro de esa provocación y ahí le hemos enganchado, ¿no? No sé si conocéis, es que claro, como no sé la gente dónde se ha conectado de qué zona, pero aquí es que yo soy del pueblo del juguete, que soy de Ibi, entonces es que al final es como que todo encajaba para el webinar de hoy. Y ahí nosotros tenemos el AIJU, que es como, no sé si se ve. Sí, una guía IQ. Mm. Sí, que es el Instituto Nacional del Juguete y una de las cosas que tienen, que está muy guay, que creo que debería de haber en todas las ciudades, es como una ludoteca gigante con un montón de juguetes diversos y se hacen muchos estudios
donde, ¿no?, los peques tienen la libertad para ir, llegar y explorar toda la sala, es enorme con mogollón de juguetes, y ahí en esa observación directa es donde tú ves que realmente cuáles son los intereses, ¿no? Porque yo de pequeño era un niño que no me interesaban ni los coches, ni los tractores, ni nada relacionado con ese tema, ¿no? O sea, me gustaba otro tipo de juego. Y quizás si no hubiese explorado esas posibilidades, mi familia solo me hubiese ofrecido juguetes que hegemónicamente están diseñados para niños, por Ujú. ejemplo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que no solo en los intereses, sino que también es importante meternos en temas de género, también es importante que haya una exploración diversa y enriquecida en todos los juguetes que ofrecemos, independientemente de la edad, del sexo, etcétera. Sí, yo creo que aquí vuelve otra vez a cobrar un papel importante el tema de la comunicación, ¿no? Que el niño tenga posibilidades de eh, expresar, ¿no? Que aquello que le Mm. gusta o qué tal. Pedro, me gustaría, ya que has empleado el término de las provocaciones, y seguramente dentro de los participantes habrá algún profesional que sí que maneje un poco ese término, pero a lo mejor muchas familias no saben a qué te refieres o a qué nos referimos y que son clave. Mm. Claro, muchas veces depende de, al final como nos hemos ido formando en diferentes ámbitos, sí que es verdad que el tema de las provocaciones están muy basadas en la metodología Waldorf, Reggio Emilia, donde sí que es verdad que tú colocas, ¿no?, como diversos materiales que sean muy llamativos y que creen como una necesidad y unas ganas de acercarme a explorar, ¿no? Entonces de repente tú puedes colocar en un rincón pues una mesa de luz con un arco iris, en otro rincón colocas a lo mejor unos cuentos con cojines. Entonces sí que es verdad que este tipo de pedagogías vivas y activas se están cambiando en los coles, ya no se trabaja tanto como en mesa y en sillas, sino que se trabaja por rincones o por provocaciones, y sí que ahí vemos el verdadero potencial del peque, ¿no? Porque yo estoy llegando a un entorno no conocido, a un entorno que no me da la seguridad para jugar, ni ser yo mismo ni yo misma, y de repente hay algo que me engancha, que me llama la atención, y esa propia pulsión interior de ese niño, de esa niña, que sí que tiene como esa capacidad de poder lanzarse a jugar, lo veremos. Y en peques a lo mejor a nivel motor no puedan expresarlo a nivel verbal, tú lo vas a ver en esa cara. Vas a decir, ostras, esto le mola, esto le está pareciendo diferente, es algo que no ha visto asiduamente, ¿no? Sí, o meter alguna incongruencia, algo en la sala nuevo muy evidente, ¿no? Y que esté en Mm. su comunicador y que pueda decir, oye, ¿y esto qué, no? Porque está aquí. Aquí, ¿no? Esas interrupciones gozosas que algunas veces Vani también Mm. nos ha contado, ¿no? Algo un poco que interrumpe sin llegar a molestar. Y, y bueno, me parece interesante esto. La siguiente pregunta que habla de participar activamente. eh, Vámonos, por ejemplo, a un niño con dificultades o desafíos en lo motor y en lo comunicativo. Esta es la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué podrá hacer mi hijo con este juguete si no lo coge o si no lo va a poder manipular o si no lo va a poder ni siquiera explorar en todas sus dimensiones, ¿no? Me parece una pregunta que creo que los padres se la hacen cada vez que van a la juguetería, ¿no? Esto, ¿cómo podríamos responder esto? Ante un niño con esos desafíos, ¿qué tal? Siempre hay formas, ¿verdad? Siempre hay formas de que esa actuación se vea de una u otra manera, ¿verdad? Creo. Sí, quizás yo creo que esta es la pregunta más difícil de todas, Mm, porque yo creo que casi cualquier objeto, si el adulto tiene cierta habilidad, puede utilizarlo para interaccionar. Cualquier adulto casi siempre va a poder entender, en función de la información de la que disponga, cómo potenciar determinadas competencias, pero habría que ver qué es lo que es participar activamente para cada niño. Sí, entonces, si yo tengo a mi hijo con determinadas características, ¿cuál es su máxima participación? Esta, pues me voy a poner un juguete que le dé su 100%. Pero a lo mejor su 100% no corresponde, no es igual que el 100% de otro niño. Entonces yo partiría mucho aquí de la individualidad. mm, Porque para uno puede ser la mirada, para otro puede ser el uso de, ¿no?, una manita que sí tenga capacidad para mover, para otro puede ser mover un pie, para otro puede usar todo su cuerpo. Sí, sí, estoy pensando sobre todo cuando hay desafíos motores, sí, sí, sí. Es ¿vale? que lo he enfocado ahí porque creo que es lo más difícil de Claro, responder. Y entonces lo quiero yo exprimir. valoraría cuál es el 100% de cada niño y esa es su capacidad para participar activamente. Mm.
Y luego la flexibilidad, creo yo también, ¿no? Es decir, tú ves el camioncito y lo que piensas que vas a hacer con él es cogerlo y rodarlo, pero también puedes coger una esponja que a lo mejor te es más fácil de agarrar y limpiarlo. Eh, puede que tu habilidad sea la de soplar y tú seas el que lo seca cuando está mojado. O sea, un poco esa flexibilidad de qué podríamos hacer con un camión. Mil cosas, ¿no? No solamente rodarlo. Mm. Mm. Bueno, si permite la interacción, creo que va un poco también en la línea, ¿no? Si es un juego que permite el ir y venir, ¿no? A nivel comunicativo y a nivel de interacción. ¿Tenéis algún juguete así estrella que digáis, este para el tema de interacción es maravilloso? ¿Qué pregunta os acabo de lanzar? A ver, yo sí que tengo como los juguetes estrella que yo sé que a mí como que más me funcionan, ¿no? Y al final siempre son juguetes muy sencillos, con un diseño muy bien pensado y sí que es verdad que al final son de bajo coste normalmente. Entonces a mí me funcionan muchísimo. Las pelotas sensoriales es algo que las que son como de espejo, que tienen sonidos, esas pelotas me funcionan prácticamente en el 90% de los peques. Y sí que es verdad que es importante también, antes como de empezar la interacción, empezar un acompañamiento a una familia, como que haya un poco de información para ver qué realmente, cómo puedo enganchar yo contigo, con tu peque, o qué es lo que realmente le interesa, ¿no? Entonces, al final, siempre en el estudio, siempre lo estamos diciendo, ¿no? Como en un estudio general informal, siempre nos van a salir dinosaurios, coches, ¿no? Es como que al final son los juguetes estrella que al final suelen aparecer. Entonces yo intento ir como un pasito más atrás, ¿no? Vamos a intentar buscar unos juguetes que sean un poco más, que favorezcan más esa imaginación, que sean un poco menos estructurados y al final, por norma general, funcionan bastante bien. Mm. Luego la individualidad que decía Vane, creo yo también, es decir, imaginamos que ese niño puede tener un interés por dinosaurios, pero está también un poco en el mundo todavía de lo sensorial, ¿no? Entonces no es lo mismo un dinosaurio que se activa, ¿no? Y que va andando por el pasillo a un dinosaurio blandito con el que tú puedas dar algunos Mm. toques profundos, o sea, un poco hay que ver esa individualidad. Vane, que creo que ibas a decir algo. Sí, no, yo estaba pensando en cuáles son como los materiales así y comparto con Pedro, algo que ruede favorece mucho, ¿no? La interacción, pero reconozco que una vez superado el exceso de pompas que a veces tenemos en sesiones terapéuticas, eso, el COVID nos vino muy bien porque al no poder soplar ahí se nos frenó un poquito, tuvimos Es que verdad. diversificar. Yo uso mucho globo. El globo es algo que gusta a todas las edades, siempre Mm. es divertido, salvo cuando hay cuestiones auditivas, ¿vale? Ese es el único pero del globo. Pero siempre un globo hay un estímulo visual, hay unas ganas de ir a buscarlo, hay un volver a empezar a inflarlo. Para inflar hay formas de adaptarlo, no siempre soplando, hay infladores, cosas que realmente permiten al niño acceder a formar parte de esa dinámica. Y luego tenemos algunos globos que se pueden mover muy despacito cuando tienen helio. Mm. El que para mí el globo sería como algo básico de Ujú. siempre tener porque da mucho juego. A los mayores les pintas una cara, ya son un elemento simbólico. O sea que bueno, como material de bajo coste, como decía Pedro, y que da mucho juego para mí, los globos. El globo. Mm, Sí, yo también lo pienso. A mí el globo me gusta mucho, incluso más que la pelota, para estos niños por la lentitud, ¿no? Es decir, te es mucho más fácil seguirlo visualmente, te es mucho más fácil alcanzar en el caso de que le quiera rebotar o algo, y me parece una buena alternativa. Y fíjate, es un ejemplo en el cual el coste está justificado, es decir, el globo es algo fungible, por tanto te puedes gastar en globos al mes, para a lo mejor un dinerito, pero está más que justificado porque es tan versátil. mm. ¿Verdad? No es como ese juguete que lo usa una vez y luego va a la estantería. Mm. Además ya hay como material, ¿no? Como hay globos de látex que duran mucho más, porque muchas veces sí que tienen como esa pulsión, ¿no? De coger y apretarlo, ¿no? Y de... ¡ah! Entonces al final es como que estos son más resistentes, ¿no? Y al final a nivel auditivo, como decís vosotras, como que resta un poco ese miedo, pues muchas veces también nos vienen, ¿no? Como en el cumple de Pepito ha explotado un globo, venga, vamos a probar aquí y verás como aquí tenemos un poquito más de suerte, ¿no? Como vamos a intentar darle una vuelta a todas las experiencias sensoriales que los peques tienen durante su día a día. Ujú. Sí, así es.
Luego también, hablando por ejemplo del tema del coste, a veces los adultos invertimos en un juguete caro, muy caro, y luego tenemos miedo de que el niño lo manipule mal o lo rompa, entonces ese no es tampoco una buena elección, porque el juguete está al servicio del niño en realidad, ¿no? Y si hay que torsionarlo, pues siempre hay unos márgenes, ¿no? Claro. O, eh, pues eso, ¿no? Que a veces el adulto queramos tener el mejor juguete, pero como dice Vane, ¿para qué, no? O cuál es el mejor, o cuál es lo suficiente, o cuál es... Todo esto es Yo creo discutible. que aquí sí hay que pedirle a los fabricantes en general que hagan juguetes a veces un poquito más duraderos. Sí, es decir, sí es verdad que algunos se rompen muy pronto. Los de plástico rígido, ¿no? Por ejemplo, Claro. a la mínima que explora un poco, ya... O sea, que por una parte es eso, sí que es verdad que, bueno, la obsolescencia programada, todo lo que tú quieras pensar, pero estaría bueno que durasen, por un lado, un poquito más. Y cualquier cosa que no queramos que se rompa, no la dejemos al alcance. Así es. O sea, hay que hacer como, ¿no? Quitarnos ese apego por esos objetos favoritos, ese juguete que tanto nos gustó y decir, bueno, sí, se puede romper. Ujú. Además hay que diferenciar un poco, ¿no? Porque muchas veces como familia el juguete coleccionismo, ¿no? Somos adultos, no sé si os pasa, ¿no? Que estamos como muchas veces sanando juguetes que no hemos tenido en nuestra infancia. Entonces al final, si tú quieres comprarle ese Playmobil o ese castillo de tal X que tú no tuviste cuando tenías peque, cómpratelo tú y móntatelo tú y tenlo en una vitrina, ¿no? Y disfruta tú de ese juego. Y luego ya a lo mejor cuando sea más mayor y podáis interactuar con ese juguete, se lo puedes ofrecer. Pero realmente si tú quieres que, ¿no? Pues ese juguete es de colección y el juguete para el niño, para la niña es un juguete de batalla. Así es. Eh, ¿Qué os parece si en este segundo bloque, bueno, yo sé Ujú. que Vane nos dejará un poquito antes porque tiene sesiones, Vane, cuando tú quieras ya nos dice Eso, y tranquila. tal. Pues, ¿qué os parece si analizamos algunos juguetes? Nosotros en la guía hemos hecho una selección de unos poquitos y un poco vamos a poner aquí nada, una reseña de unos pocos, simplemente para ver por qué los hemos elegido, ¿vale? Y luego creo que al final Pedro también tiene alguna selección hecha interesante. Ujú. Por ejemplo, agrupando un poco lo que sería el juego sensorio-motor y causa-efecto, hemos recurrido a las famosas pompas, ¿vale? Por aquello de un estímulo que nos parecía que era, pues eso, lento, fácilmente de seguir. En este caso es un juguete que no se genera con el soplo, sino con un pulsador y que se puede adaptar a un pulsador, ¿no? De forma que el niño puede ser el que genera ese efecto y puede causar incluso otro efecto en una persona que haya enfrente, ¿no? En un adulto que se sorprende, que la explota o qué tal. Entonces, este nos ha parecido interesante, más luego Ojo, la Celia, versatilidad. te Dime. diría yo, bienvenido a las pompas. Simplemente yo creo que el mundo pompas es tan amplio que reducirlo al pompero básico de toda la vida es Ah, una pena. Es decir, ujú, realmente el mundo pompas es amplísimo para soplar, para pulsar, como este, ¿no? Que tiene un pulsador. Es decir, hay una variedad enorme. Y eso ujú. sí que enriquece. Usar siempre el mismo redondito que todos compramos, sabemos dónde, eso es reducir el mundo pompa. Claro, no, no, hay pompa, Pero hay, en su amplitud, maravilloso. hay pomperos incluso gigantes que pueden mover todo tu cuerpo y rodearte de pompas, que eso es Pompas que no explotan, Claro. que permanecen. una Sí, hay muchas maravilla. cosas. Mm. Luego hemos cogido por aquello del placer de lo visual, ¿no? De ver un estímulo que empieza en un punto y que sigue un recorrido siempre el mismo y acaba predeciblemente en un punto también. Este de la rampa de cochecitos, y que creemos que también da una oportunidad comunicativa, ¿no? Porque podemos decir qué coche queremos lanzar y que también podemos meter ese bloqueo gozoso del que alguna vez nos ha hablado Van en alguna formación, ¿no? En el cual el coche, ops, está obstruida la carretera y ahora mismo no puede pasar. Tenemos un poco ese niño, intentamos medir cómo reacciona y cómo soluciona y cómo nos mira y tal. Entonces, creo que además, en muchas salas está y creo que es un éxito el de los coches que van bajando y eh, Este es top. ese stop, sí, y que un Sí. niño incluso con una motricidad reducida, pero sí podría elegir qué coche va ahora o qué hacen los coches después, si chocan, si...
creo que da bastante juego. Fijaos que tenemos ahí el koala. Este koala también se puede accionar con un pulsador si quisiéramos. Es un koala que te abraza fuerte, es decir, tú pones el brazo y se agarra a ti. Y me parecía interesante por aquello de que causa un efecto que no es tanto acústico ni luminoso, sino que es mucho más calmante, ¿no? Como el tacto profundo. A mí este me parece bonito. No sé si lo habéis probado o lo tenéis. No, esto no lo conocía. Yo tampoco. Ahora luego me lo apunto todo. Me Sí. parece, me parece interesante por eso, ¿no? Porque ya no es que muchas veces los juguetes, aunque los adaptemos, tienen una acción que son muy alarmantes para los niños, ¿verdad? Pues son unos sonidos muy estridentes, tal, pero el tacto profundo me parecía interesante. Además es que es básico, ¿no? O sea, es uno de los sentidos básicos iniciales con los que podemos empezar esa interacción. Mm. Entonces me parece como súper interesante poder utilizarlo y que el diseño sea como actual también, ¿no? Como un diseño que es bastante chulo, bastante actual, que muchas veces también pasa eso, ¿no? Como que adaptamos juguetes que son un poco antiguos, porque al final, ¿no? Todo lo que es más novedoso, que les llama mucho más la atención, es más difícil de conseguir esa adaptación, ¿no? Porque todavía no hay un recorrido a nivel de experimentación para que esté adaptado. Entonces, que te proporcione ese tacto profundo y que sea como actual, me parece como muy chulo. Está muy guay. Y fíjate que el efecto que causa, ¿no? En esa causa-efecto es directamente en el cuerpo de la persona, a diferencia del de abajo, del dinosaurio, que el efecto es a cierta distancia y que incluso podemos jugar con esa distancia, ¿no? Eh, este trae su propio pulsador, que podría venirnos bien para ese niño en concreto o no. Podríamos poner un pulsador más adaptado, ¿no? Y luego, por ejemplo, a mí me gusta mucho también la plastilina. Todo el tema este de algo que pueda hacer muchas cosas, me gusta. Es un fondo de armario. Sí, 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 Sí. esto es un básico. Esto de que tú puedas apretar y que salga la plastilina, o sea, como un dispensador de plastilina, me parece que también hay ahí como que da pie, ¿no? A la interacción, a la petición de más y eso. Además, hay cada vez como más plastilinas que se pueden comer, o sea que no tenemos por qué tener ese miedo, ¿no? Porque hay muchas familias que dicen, en mi casa la plastilina no entra porque se lo come todo, ¿no? Que no sé si os pasará también a vosotras, pero al final, ¿no? O sea, el hecho de poder experimentar realizando masas, plastilinas, un poco de todo, al final te genera, ¿no? Esa necesidad bueno, si me lo como no pasa nada, ¿no? Al final, no, si jugamos con miedo, no es un juego disfrutón. Sí, efectivamente, hombre, puedes sustituirla por algún tipo de masa comestible. Claro. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ¿qué opináis de esta selección? Creo que nos gusta. ¿Os gusta? Lo pedís, ¿no? Vale. Sí. Vale. En cuanto a juego presimbólico y de roles, fijaos, yo creo que, y aquí yo creo que Vane tiene mucho que decirnos, que el muñeco, lo que es un muñeco, un bebé, tiene mucho, mucho potencial, ¿verdad? Y creo que es uno de los juguetes que más arraigo tiene, porque tenemos vestigios de muñequitos de la época de Egipto, ¿no? Tal. Entonces, siempre la figura de un mini humano Mm, es algo muy recurrente y tiene que tener un sentido. totalmente. Y quizás aquí ya cuando entramos en cuestiones de juego simbólico, qué importante es que además de los materiales que realmente aquí sí son muy necesarios para muchos niños, cuando sabemos que la capacidad simbólica todavía está desarrollándose, la forma de acceder a este tipo de juegos cuando el objeto me compensa el que yo todavía esté desarrollando dichas funciones. Ujú. O sea, aquí los objetos que se parecen mucho a la realidad me van a ayudar mucho a imitar de alguna manera de forma diferida esas acciones que vivo. Y esa es la segunda parte. También tener muñecos, pero si yo nunca he visto cómo alguien le da un biberón a un bebé, es muy difícil que yo vaya a poder hacerlo. Porque de cuando yo era bebé no me acuerdo. ¿Sí? Entonces, para todo lo que tiene que ver con juego simbólico, qué importante que recordemos que los materiales sí, pero además vivenciar dichas acciones. Las Ujú. familias, cosas que pueden hacer, pues cuando estamos empezando, yo voy a cocinar, mi hijo está conmigo, estamos dando de comer, yo le estoy dando de comer y damos de comer a un bebé. Me llevo a mi hijo a bañar, que lo tengo que bañar, ¿verdad? Estamos con Pedro antes que trabajaba tanto con la rutina, pues le llevamos a un muñequito,
un animalito, lo que sea, para poder en ese momento hacer esa transferencia de información. Y así con el resto de cuestiones. Qué interesante sería, si vamos a ir al médico, llevar algún artilugio para que el niño pueda identificar que ese objeto simboliza esto que está viviendo aquí y que haya más conexión entre una cosa y otra, porque sí es cierto que cuando estamos trabajando con niños con desafíos, y hablo en global, evidentemente, no concretamente de las familias que puedan estar escuchando esto, a veces el salto a lo simbólico requiere de bastante andamiaje, de bastante apoyo para que se desarrolle. Entonces, qué importantes son las vivencias en primera persona y ayudarles a conectar. Yo tengo un recuerdo de un niñito que le costaba mucho incorporar los objetos simbólicos, entonces poníamos una naranja y una naranja de juguete, un plátano y un plátano de juguete, para que se diera cuenta que en realidad eran prácticamente iguales, que uno se comía y que el otro no, y que pudiera dar ese salto simbólico y hacer como si esa comida fuese de verdad. Claro, Mm. efectivamente. Nosotros hemos elegido un bebé que se pudiera permanecer sentado, es decir, lo había en el catálogo, por ejemplo, de trapo, pero para un niño con un desafío motor nos parecía que era más interesante que pudiera, no estuviéramos continuamente cogiendo el muñeco para ponerlo derecho, sino que se mantuviera bien visible, de forma que el niño lo pudiera explorar el máximo tiempo. El muñeco de trapo es muy bonito, muy agradable al tacto, pero cuesta más, ¿no? De hacer una exploración visual de un muñeco que continuamente se va venciendo, ¿no? Creemos. Y luego hay muchos elementos, como veis ahí, pues de mecánico, ¿no? De la tienda y tal, que independientemente de que el niño no lo pueda manipular, pensamos que son elementos contextuales, que te ayudan a crear ese escenario para que el niño entre en el rol de, pues eso, de mecánico, de médico, de lo que sea, de mamá, y necesita esas claves visuales, ¿no? Que a lo mejor otros niños que ya simbolizan, que ya abstraen, no lo necesitan tanto, pero quizá aquí sí, necesitamos de más parafernalia exterior para que el niño entre, ¿no? En ese rol. Yo ahí creo que también invertiría en este tipo de juguetes, ¿no? Que aunque uno piense, pues no lo va a coger, bueno, da igual, está enriqueciendo su juego, le está dando contexto. Claro, además es importante, como comentaba también Van, el tema de conocer muy bien esa individualidad y en qué fase a nivel de desarrollo está para introducir un juguete o no. Y en el cole, como siempre hay como esa homogeneidad, ¿no? De que el aula está diseñada para un corte de peques más neurotípico, podemos decir. Entonces, en realidad, luego en los objetivos siempre vemos que aparece, ¿no? Juego heurístico, tenemos que trabajar el juego simbólico, pero si en realidad no hemos tenido la experiencia de un juego realista, como estáis comentando, de ver cómo se hacen esas actividades, yo luego no lo puedo llevar a cabo en un contexto que no sea el habitual, ¿no? Entonces luego sí que es verdad que en los coles tenemos como estos rincones y muchas maestras se frustran porque dicen es que he montado una cocinita y no juegan a la cocinita. Ya, pero es que tienen 2 años, ¿no? A lo mejor quizás no han tenido una experiencia real de jugar a este tipo de actividades. Entonces tenemos que intentar introducirles en ese juego. Ponte tú como maestra a jugar, a hacer la cocinita y verás cómo a lo mejor poco a poco se te van agrupando los peques alrededor y ahí empieza esa interacción, ¿no? De ver cómo el adulto juega, a ver cómo otros peques juegan, también enriquece mucho esa interacción. Y además, Pedro, verlo en la realidad. Justo. Es decir, pero verlo en casa, es decir, si cuántas veces la familia cocina y pues por la cosa del fuego, de que salta, de cualquier otro elemento de seguridad, los niños se están quedando en el salón. Hmm. ¿Sí? Ahí, hombre, evidentemente, si estoy cocinando, no quiero que mis hijos estén dando vueltas alrededor si no estoy segura, pero lo siento en una trona y le doy los mismos cacharritos que tengo yo para que vean la realidad, no solamente que vean la ficción de cómo se hace, sino que vean de dónde se nutre ese juego simbólico, ¿sí? Ujú. Como lo más real posible. Totalmente. Mm. Y creo que en la línea va el tema de la casita. A mí me parece que muchos niños con desafío motor son portados de una habitación a otra, entonces tienen la posibilidad de explorar su casa y de entender que su casa se compone de diferentes salas que se comunican entre sí, ¿no? Hay una etapa en la que el niño ya por gateo o por desplazamiento autónomo sabe que si gira aquí está la cocina porque se escucha a mamá trasteando a papá, sé que al fondo está mi dormitorio, pero porque lo ha vivenciado, ¿no? Ha hecho ese traslado. Estos niños que van en su silla o que lo portan en brazos y tal, todo eso se pierde, ¿no? Un poco la coherencia o esa darle sentido al todo de la casa, ¿no? Entonces, me parecía interesante pues poder tener también pues como una maqueta o algo de una casita y como dice Vana, trasladarlo de lo vivencial
a lo simbólico y así, ¿no? Sí, 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 sí. Yo Creo que en creo, eso estamos totalmente de acuerdo porque incluso si nos pusiésemos en el escenario en el que de forma manipulativa no pueden participar directamente, sí que con un comunicador pueden hacer que nosotros seamos los que accionemos, movamos las cosas. Claro, O sea, total. cuidado a veces con, esto ya lo sabemos todos los que estamos aquí, ¿verdad? Pero con pensar que la falta de manipulación no quiere decir que no haya una generación de ideas. Total. Podemos ser sus manos, podemos ser que accionemos las cosas, ¿no? Si no encontramos la forma de hacerlo accesible. Ujú. Totalmente, total. Mm. Y luego hemos puesto un maletín médico por un poco lo que hablábamos también antes, ¿no? Porque esos niños que además visitan más el médico que otros niños, desafortunadamente, pues un poco vayamos acompañando en esa gestión del miedo, ¿no? En esa, me parece importantísimo y quizás también gran olvidado, ¿no? Esa gestión del miedo, del dolor. O es una sea, herramienta muy potente no como el ensayar esa situación antes de que llegue el momento, esa anticipación que muchas veces hablamos, ¿no? A través o del comunicador, de la palabra, de pictogramas, como sea. Una anticipación a través del juego también nos ayuda a que ese momento, esa gestión del estrés, sea mucho más leve. mm, sí, me parece interesante. Claro, podríamos utilizarlo en un pre, pero también en un post. Es decir, También. como dice Pedro, como un anticipador y después como una forma de hacer catarsis, si ha habido algún proceso doloroso o que ha generado malestar, poder, bueno, pues sacarlo de adentro a través del juego. Sí. Sabemos que hace unos años se pensaban que los niños prematuros tenían menos sensibilidad a este tipo de manipulaciones y por el contrario, ahora sabemos que mucho más sensibles, ¿no? A esos tactos, a esa, ser manipulado, a esas luces. Mm, Cuando lo ves en el día a día, en la práctica, te das cuenta de que y muchas mamás tienen mucha frustración porque se pierden los primeros años de la vida, ¿no? En ese contacto, en ese tacto profundo tan importante, en esa reciprocidad de los cuidados, ¿no? Como que al final han sido cuidados como muy meticulosos, con mucho esmero, con mucho tacto, para que al final no sufran y al final sí que sienten esa pérdida, ¿no? De los primeros años de la vida. No he tenido como esa manipulación natural que tú tienes con un pequeño que no ha sido prematuro de lo cojo, lo lanzo, pues sí que es verdad que como comentas tú, Celia, todos los estudios nos demuestran que la deprivación sensorial ha sido brutal en peques prematuros. Y mm, luego todo ese, y peques prematuros y peques prematuros que luego tienen algún tipo de diagnóstico asociado también. claro. Entonces, al final, toda esa fase del primer juego sensorio-motor es tan importante que tenemos que empezar como a invertir de verdad, a hacer este tipo de webinars relacionados con el juego o a cualquier cosa relacionada con el juego, porque es de vital en los primeros años de la vida. Sí, fundamental. Vale, y creo que tenemos una última selección de lo que se llama de toda la vida juegos de mesa y de regla y turno, ¿vale? Que realmente los juegos de mesa se pueden jugar en mesa o no. A mí lo que más me gusta de este tipo de juego es el tema de pensar que uno puede jugar de muchas formas, es decir, que las reglas están para romperlas realmente y para adaptarlas un poco a ti, a tu familia, a tu hijo y a tu, ¿no? Y a tu perfil. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí la caña de pescar, podríamos jugar de muchas formas, ¿verdad? Podríamos introducir turnos, podríamos introducir reglas o no. Tenemos otro ahí que hemos puesto de ejemplo en el cual tienes que hacer una hamburguesa. Este está guay, este me gustaría a mí jugar en realidad, ¿eh? Sí, es como un globo que te lo metes en la barriga y conforme va pasando el tiempo se va hinchando hasta que explotas, ¿no? De comer hamburguesa, algo así. Yo sí Eh, tengo uno parecido, pero es un cerdo. me apetece, me apetece. Pero claro, lo podemos adaptar igualmente. Entonces, yo un juego de mesa lo que le trasladaría a la familia es que busquen el soporte en sí, o sea, qué incluye ese juego, qué tablero, qué piezas, qué tal, para luego inventar la regla un poco ellos, ¿no? Para que les sirva. Y saber que todo lo que sea introducir azar ya lo convierte en un juego de regla y de turno y de asumir, ¿no? Algunas cosas que sí o sí son así. O sea, te toca en la ruleta esta función, pues eso es lo que se supone que hay que hacer. Entonces ya ahí trabajamos con el tema de la inhibición, aceptar normas, frustración, ¿no?
Y en ese sentido tenemos muchos recursos gratuitos. Yo misma uso con mi hijo una ruleta en el móvil porque me resulta más fácil, ¿no? Que tú la programas y le pones lo que tú quieras en las pestañitas. Dados, tenemos también Hmm, aplicaciones o dados físicos, ¿no? Más grandes, más pequeños. Hay unos dados gigantes que son una maravilla, ¿no? Pa- claro. También han sacado ahora hace poco el juego este, que no sé si se llama Double, no sé cómo se pronuncia, Sí, que es como de buscar imágenes y lo han sacado como en gigante, que lo puedes colocar en el suelo, en toda la sala, en el parque, se puede utilizar incluso en la piscina, puedes hacer con la silla de ruedas. Entonces, claro, pasas de algo como muy concreto, muy pequeño, a algo que es gigante que facilita mucho la participación a sí. nivel visual, a nivel motor, a nivel de sensaciones, porque estás en un espacio abierto. Es como muy guay. Yo creo que eso es clave, Pedro, porque uno de los, digamos, de las barreras de los juegos de mesa es que son de tamaño reducido, ¿no? Porque fueron Claro. un tablerito en el que las fichas caen. Entonces Mm. eso hace que no sea accesible, pero para muchas personas, ¿no? Es un rollo, ¿no? Este tipo de juego. Entonces habría que buscar el soporte adecuado, la mesa adecuada, el tamaño, tal. Y por lo demás, ya te digo, meter reglas y meter temporizador o meter algo que le dé un componente de estrés, de estrés nervioso, pues yo creo que sí que hay muchas alternativas, ¿no? Mm. No sé Sí, yo sí, si van a utilizar estos juegos en sesión, ¿suelen utilizarlos? me encantaría girar la cámara y que vieses. A mí me encantan los juegos de mesa. A partir de determinados momentos del desarrollo son importantes, ¿no? Porque ya no es el niño pequeño que hace lo que quiere, seguimos su liderazgo. No, ahora tienes que empezar a aprender que hay normas y que es buena forma que aprender la estructura con algo que es divertido. ¿Sí? Mm. Entonces, el juego de mesa a veces es como una pequeña práctica lúdica en un contexto que te favorece y que te apoya de lo que significa manejar el mundo exterior también. ¿Sí? Entonces, sí, soy fan de los juegos de los juegos de mesa y además creo que tenemos cierta variedad para ajustar la evolutiva. Al final esta va a ser una de las claves, ¿sí? La evolutiva. Hay juegos de mesa muy básicos. A lo mejor uno empieza con el tragabolas y empiezas a jugar con una bola. No empiezas con todas las bolas, ¿no? Hace poquito encontré un tragabolas tapado en el que no se puede coger las bolas. Ah, bueno, ese. Y eso fue fantástico porque fue, ok, ya no entramos en el coger, en el tirar, en el que se pierden, sino que ya el juego facilita mucho. Ujú. Entonces, para mí hay juegos de mesa que me encantan, por ejemplo, alguien preguntaba en el chat, hay uno, se llama no sé qué del hielo, que es un panel donde están cubitos de hielo y hay que dar con un martillito, y ahí la inhibición, saber cuál tiro, qué no tiro para que el oso no caiga al agua, también me gusta y me es útil porque no requiere un altísimo componente cognitivo, un poquito de manipulativo sí, pero ahí se puede también adaptar y buscar alternativas, ¿sí? Y empiezas a trabajar esos turnos, esas normas, esa frustración, ese perder, es también saber perder y saber ganar, porque también hay muchos niños que no saben ganar. Es verdad, ¿eh? ¿Eh? Es verdad. Sí, 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 sí. Hay muchos niños que no saben ganar. Y luego a partir de ahí, pues ya tienes una cantidad de juegos que llegas. Pues yo, por ejemplo, yo cuando trabajo con adolescentes que llegan un poquito así como reacios o reacias a interaccionar conmigo, les sorprendo porque lo que saco es un juego de mesa. Entonces ella le rompe los esquemas porque lo que no se esperan es ir a terapia y jugar. Qué grande. Voy a hacer una pregunta trampa. A ver, a un niño hay que dejarlo ganar. Hay que dejarlo ganar. O vamos a focalizarnos en el niño con desafío. Hay que dejarlo ganar. O debe experimentar también lo que es perder. ¿Qué pensáis? Que no. A ver, es que, claro, yo siempre me lo llevo todo como a mi campo, ¿no? Y como siempre lo intentamos adaptar todo, que sea lo más real a la vida cotidiana posible, claro, tú en tu entorno natural no siempre vas a ganar, no siempre va a estar el semáforo en verde para que pases, no siempre vas a tener la comida que quieres, no siempre vas a tener la bolita. Cuando juegan a los juegos estos de que caiga la bolita, no siempre va a caer la bola del juguete que tú quieres, ¿no? Entonces, en la vida real, el juego nos ayuda a potenciar esas actividades que luego vamos a hacer en el día a día.
Vale, ¿tú qué opinas? Yo te diría que depende. A priori comparto la opinión de Pedro, ¿no? De hecho, yo no me dejo ganar fácilmente, para que cuando me gane lo disfruten. Pero también es cierto que si pienso en niños más pequeños que necesitan un poquito de push, ¿no? De subir su sensación de capacidad, pues a lo mejor las primeras sí que les dejo ganar. Y de repente luego cuando veo que están preparados sí se añade el desafío de que no. O sea que esto es tan variable. Ujú. También hay niños que si el primer día les deja ganar, ya quieren ganar siempre, porque ya aprendieron que en este lugar siempre ganan. Entonces, no es Claro. una pregunta trampa, como tú decías, y es una pregunta bien difícil de responder y que no creo que tenga una única respuesta. Sí, yo Porque creo que también hay que adaptarse, sí. a veces hay que sí hay que dejarse ganar. Y a veces simplemente hay que intentar, fíjate lo que estoy diciendo, no entrar en algunas modalidades competitivas de los juegos. Me vino a la memoria hace poquito una familia jugando, un niño, mamá y yo, primeros juegos de mesa con un niño, tragabolas. Y la madre empezó, venga, y ella empezó a competir. Y yo la miraba, digo, estamos dando de comer a los perros. Porque el juego empezó así, con que realmente tenían mucha hambre y querían comer. Pero también esa es la paradoja, ¿no? Como el adulto también nos metemos a competir y enseguida nos picamos y entramos en eso. Y hay muchos juegos de mesa que podemos convertir en cooperativos. No a ver quién coge más, sino vamos a intentar coger muchos pececitos con la caña para dárselos a no sé quién. ¿Mm? Y eso, y luego, si llega el momento, pues sí, que ganen. Si eso es lo que necesitan. Y si llega el momento que tienen que perder, yo siempre, no sé si les servirá, yo cuando les voy a ganar, porque no me dejo ganar tan fácilmente, les digo, creo que voy a ganar. ¿Estás preparado para que voy a ganar? O sea, les voy como anticipando. Si veo que realmente hay una respuesta de que no, igual quedamos empate. Pero ¿No? sí, tienen que aprender a perder y a ganar, porque muchos cuando ganan se empiezan a burlar de los que pierden. Con lo cual, tampoco estamos, ¿no? En la situación más adaptativa. Ya, 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 Bueno, ya. yo creo que ahí es importante también, como siempre hablamos, ¿no? Del arte de la terapia, de cuando tú te dejas ganar, que no se te note demasiado que te vas a dejar ganar, ¿no? Que muchas veces ahí es cuando se dan cuenta. Entonces ya como que el juego deja de tener efectividad, como que ya la motivación por ganarte ya se pierde. Entonces por eso es tan importante, ¿no? Como adaptar y ser individual en el juego y eso, que la respuesta al final no podemos dar una, depende. Sí, yo también creo que depende, pero me interesaba saber un poco vuestra opinión, ¿no? Porque es verdad que siempre hay, prolifera, ¿no? Esa visión de victimizar a ese niño con un desafío motor, de querer satisfacerlo en todo, de que no sufra, de que no pase por contrariedad. Entonces uno pues parece como que dice, bueno, que gane siempre, ¿no? Que gane siempre, o siempre está bien hecho, ¿no? Cuando hacen cualquier cosa, muy bien, y hay toda una parafernalia Ya. aplaudiendo el muy bien. Y luego, si no hay un muy bien, no hacen nada. Y luego, ¿no? Son adictos a esa recompensa externa Ujú. y dependen mucho de ella. Sí, es interesante que conozcan el concepto de perder, pero no como un fracaso vital ni como un fracaso que marca, sino el concepto de perder en el juego. Ya Mm. está. Mm. Sí. Bueno, Pedro creo que haya preparado también algunas propuestas de juguetes que a lo mejor nos pueden mostrar, ¿no? Sí, ¿Qué Y quieres que voy a empecemos aprovechar, con? si les parece, perdona Pedro, no me puedo quedar, Vale, entro en sesión, ¿vale? no te preocupes, un placer Gracias, compartir este ratito contigo. un placer, muchas Pedro. Gracias, gracias, Tania, por la Vanessa. invitación, a Iripón también, a los que estaban detrás escuchándonos. Me despido. Chao. Gracias, Vane, que tengas buena Gracias. tarde. Hasta Gracias. luego. Adiós. Pedro, pues entonces, ¿prefieres que te presente tu diapositiva o quieres enseñarnos lo que tienes por ahí? Pues si quieres, si me puedes colocar la diapositiva, Vale, en base a lo que vaya pasando, yo voy enseñando. vale. A ver, Si puedes, si no voy sacando aquí. a ver. Voy a compartir lo tuyo. Un momentito. En realidad yo lo que he preparado es como una propuesta general, un poco basándonos en diferentes etapas del desarrollo de juguetes que yo como terapeuta ocupacional recomiendo. Luego alguna familia me puede decir, pues no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, ¿no? Pero al final son como más de 10 años de experimentación con el juego y al final es como, bueno, yo creo que esto
funciona o puede ser útil, ¿vale? Vale. ¿Lo estáis viendo bien la presentación? ¿La estáis viendo, Pedro? ¿Se ve bien? Yo sí la veo bien. Vale, pues entonces estará perfecto. Vale. Pues nada, tú me dices. Sí, ves pasando. Es Aquí que todo esto presento. ya lo tenía preparado, entonces puedes ir Vale, pasando hasta muy ahí bien. comentaba dónde trabajo, tal, todo esto. Aquí, por ejemplo, yo siempre tiro un poco para casa. Ujú. Entonces, Joykids es una empresa que se dedica un poco a la recopilación, a la investigación de material que es muy novedoso, que es súper puntero para trabajar con peques con desafíos o no, y con todas las evidencias científicas en cuanto a tanto a materiales como a eficacia del juego, ¿vale? Entonces, yo os he ido poniendo como las marcas, porque sé que luego me vais a preguntar, entonces os pongo también como el enlace de las marcas, no es publi, ¿eh? No me pagan ni nada, es simplemente Las recomendaciones de la experiencia. exacto. Así. Entonces, si quieres, puedes ir pasando, porque antes has sacado un juego de estos de causa-efecto, Ujú. A y ver. aquí, por ejemplo, yo tengo todos los juegos de estos de Vertiplay, los utilizamos muchísimo en la sala. Y sí que es verdad, gracias por por la página web. Sí que es verdad que muchas veces para el tema del desafío motor, todo este tipo de actividades son de causa-efecto y lo que nos ayuda es a vencer la gravedad porque se pegan en la pared. Entonces, son una pasada. Aquí detrás, por ejemplo, tengo una de las placas que se pueden utilizar y aquí tengo otro, lo que pasa es que está sin abrir. Es que no sé si se verá porque allí todavía es de día, ¿eh? Claro, Se aquí. nota la diferencia horaria, aquí ya se me está haciendo de noche. Pero bueno, aquí veis como que tira el cochecito y va cayendo y Ajá. este material, como veis ahí en la foto, se pega en la pared. Entonces tú puedes colocar la silla de rueda de manera lateral, no tiene por qué estar enfrentado en una mesa. Entonces también te favorece la participación en el cole, por ejemplo, porque lo pueden poner en el patio, lo pueden poner dentro de la sala, dentro del aula. Entonces de manera lateral tú ya puedes acceder y como es material de pegatina, pesa muy poquito. Y todo esto lo puedes tener ahí como puedes acceder tanto como veis a la peque que está empezando a caminar, como a nenes que van en silla de ruedas, o simplemente con la movilidad de un dedo es como súper útil. Ah, me gusta, ¿eh? Está muy guay, hay varios. Y además, todo este juego lo que favorece es la metodología STEM. Ahora, la LOMLOE, no sé si lo conocéis, nos habla de que como todas las dinámicas escolares, tienen que estar basadas en la ciencia, la matemática, no sé exactamente las siglas, Science, Technology, tecnología, matemáticas y la E que no me acuerdo de eso. Pero bueno, que al final todos estos juegos, todos estos juegos lo que nos facilitan es como esa exploración a nivel de, vale, ¿cuándo va a empezar a caer, ¿no? La gravedad. ¿Cuándo tengo que volver a cogerlo para volver a interactuar? Entonces hay de muchos tipos. Hay de imán, hay de madera, están súper adaptados para todo tipo de graduación de la fuerza también, de la pinza. Entonces están chulísimos. Está guay, sí. Paso. Sí, veis, esto es lo que os hablaba, ¿no? Del juego STEM. Entonces, este, por ejemplo, ya es como para nenes más mayores o adolescentes, porque ya no pasamos simplemente de la causa-efecto, sino que además introducimos, ¿no? Cómo yo puedo colocar como estos anclajes, como yo en mi comunicador, por ejemplo, hay algunos nenes que tenemos la foto de los anclajes, porque hay uno que es como que le das y gira, ¿no? Como que es diferentes anclajes, entonces te pueden ir diciendo, colócame este aquí, colócame este allá, colócame este más abajo y luego yo tiro la pelota y a ver esa causa-efecto, pero como en un componente más adolescente, ¿no? Sí, sí. Entonces ya habla de todo esto, ¿no? De ciencia, tecnología, ingeniería, que era lo que me faltaba, y matemáticas. Entonces al final es como que muchas veces la educación, la LOMLOE nos pide unos requisitos que con el material habitual no se puede conseguir para peques con desafíos, ¿no? Ujú. Entonces, como vale, tener estas alternativas como terapeuta ocupacional a mí me ayuda mucho para decir, vale, pues vamos a adaptar la actividad y vamos a hacer estas competencias lógico-matemáticas a través de un juego que sea de interés y como con un diseño también más adolescente. Está muy guay porque además el niño incluso puede elegir las piezas y que el adulto las ponga en el caso de que no Claro, pueda. O puede ser el adulto el que le va diciendo, pásame la pieza lisa o pásame la pieza tal, por imágenes o por... justo. Está súper bien, está muy bien. ¿Paso? Sí,
Vale. Vale, aquí os ponía como esta reflexión, ¿no? De Sally Godard, ¿no? Que es como el primer juego, simplemente convencer esta gravedad. La primera tarea de un bebé, ¿no? Es como cómo me recompongo, cómo soy capaz de que un objeto simple vencer esa gravedad, ¿no? Para poder interactuar con él, tanto a nivel motor como a nivel de mi corporalidad, de mi propio cuerpo, cómo soy capaz. Entonces, este tipo de juguetes nos ayudan mucho porque vencen esa gravedad al ser verticales y al tú colocar la pelota, el coche, lo que sea, y que caigan de manera natural, ¿no? Entonces me parece como un juguete muy interesante y que se puede adaptar a todas las edades. Sí, me parece interesante por lo que hablabas hace un rato de esos niños que, bueno, pues por circunstancias, ¿no? Sus primeros días de vida o primeros meses no son cogidos como otros bebés, no son Mm. manipulados como otros bebés. Muchos padres tienen miedo incluso de coger a estos bebés. No experimentan la gravedad igual Claro, que otros niños y la verticalidad para ellos es un reto. es un reto. Entonces me parece interesante ofrecerle pues, vivencias de verticalidad, ¿no? Mm. Está súper bien. Venga, paso. Aquí, por ejemplo, os traigo otra marca. Muchas de las marcas que os traigo están creadas por mamás de niños y de niñas que tienen algún desafío. En este caso, esta mamá es de un niño autista y al Mm. final lo que ella cuenta en su experiencia no es que su peque todo lo que le interesaba era todo lo sensorial. Pero claro, todo lo sensorial al final pasa por una fase oral. Entonces, al final, lo que ella se encargó de investigar es que sean juguetes muy ligeros que se puedan masticar y que estén libres de todo lo que pone ahí. Que al final todos los juegos que comercializamos, todos los juegos que hay habitualmente, sobre todo de plástico rígido, son bastante perjudiciales, ¿no? Para la salud. Entonces ella, por ejemplo, empezó creando la botellita esta sensorial, que es una pasada, Ujú. porque tenemos muchas en el mercado que tú la puedes hacer en tu casa, también casera, ¿no? Pero como hablaba una mamá también ahí, la necesidad de que el peque juegue solo o juegue sola, al final, con una botella sensorial casera, al final tienes miedo de que el tapón se caiga, de que me lo pueda comer. Entonces, estas partes están hechas de silicona, que son muy difíciles de quitar, las tiene que quitar el adulto en la mayoría de veces. Entonces, se puede como manipular, se puede comer y aparte nos ayuda como a ese, ¿no? Como a ese input sensorial que es tan calmante, tan relajante. Claro. Me No encanta. sé, no sé esa que tiene dentro, pero algunas tienen pececitos y cosas así. Claro. Es como que tiene muchísimas, esta es como una general que es como se llama Party, porque lleva purpurina, lleva un poco de todo. Si es que ya ni se ve de todo Claro. lo que... Pero se podría jugar a que el niño, perdón, busque cositas dentro y cuando las encuentra en su comunicador, pues La he visto un vaya pez, poniendo. he visto una estrella, he visto, Mm. por ejemplo, ¿no? Para darle un nivel un poquito más, Claro, más... tiene un montón de gama y se nota mucho también que la mamá tiene como conocimientos, ¿no? En todo este tema. Además, está asesorada por terapeutas ocupacionales. Si os metéis en la página, veréis, ¿no? Como que hay juguetes que están diseñados en colaboración con terapeutas ocupacionales. Entonces ahí es donde se ve como el resultado de esa investigación conjunta en un juego que sea, aparte de funcional, seguro para el pequeño. Entonces hay como muchísima, hay variedad, ¿no? Hay de Halloween, del carnaval, de Navidad. Entonces, al final tú puedes adaptar el interior a lo que al peque le interesa. Incluso puedes plastificar como pegatinitas o imágenes y meterlas dentro. Entonces, es como que sí que es verdad que está diseñado para peques más pequeños, pero que se puede dar uso a todas las edades, porque a mí también me gusta. Sí, sí, se le puede dar uso porque tú puedes tener tres y puedes decir que estás haciendo una pócima y quiero Justo, darle la vuelta al amarillo y al rosa, ¿no? Entonces, justo. tu pócima es esta. Mm, Puedes hacer muchas cosas. A mí con estas cosas me vuela la cabeza, que me encantan. a mí también. A ver, ¿esta es la misma marca? Sí, seguimos con la misma y, por ejemplo, todo esto está como realizado con este material, ¿no? Entonces, esta pelota, por ejemplo, también para peques con necesidades como de mayor manipulación, ¿no? O sea, que tienen más limitación en la manipulación, sí que pesa súper poco, que muchas veces lo que pasa, ¿no? Es que la pinza y el agarre se ve limitado, entonces el desafío está simplemente en, yo la puedo tener así y es que no pesa nada. Además, se puede morder, se puede meter y sacar, ¿no? O sea, como que tiene esta doble funcionalidad. Y al final, todos los objetos que os traigo de esta marca funcionan como mordedores. O sea, que al final, ¿no? Muchas veces también sí que está como muy enfocado en peques con autismo, pero al final, ¿no? En general también
la mayoría de veces en las primeras etapas necesitamos como esta fase oral, ¿no? De explorar todos los objetos con la boca. No sé si os pasa también a las familias que nos estáis viendo que todo lo pasan primero por la boca o incluso por la barbilla, ¿no? Por todos estos receptores que tenemos en la barbilla a nivel propioceptivo y vestibular. Es como, vale, yo esto me gusta, lo puedo manipular. Tenemos tenemos también un apilable súper chulo, que es como muy pequeñito, también es de silicona. Entonces, todo esto está diseñado precisamente para favorecer el agarre, porque muchas veces todos los encajables, ¿no? Que muchas veces nos empeñamos en, tiene que hacer la torre, ¿no? Todas las escalas de evaluación al final pasan por, tiene que hacer la torre de 4 cubos, tiene que hacer no sé qué. Pues tenemos un material que es manipulativo, que tiene ya como el encajable prefijado para no tener que hacer mucha fuerza, no tener que tener como ese equilibrio ni esa precisión a la hora de colocar el encajable. Entonces nos ayuda muchísimo en esa manipulación. Además, cada círculo tiene una textura diferente que luego lo podemos utilizar con plastilina para marcar, con masa, con lo que queramos. Tiene un montón de funcionalidades. Está genial. Fíjate que eso que hablabas de la torre, que estamos viendo ahí componentes motores, motrices, pero también cognitivos, ¿no? Y sin Claro, embargo, no casi siempre se plantea que un niño pueda realizar una torre, por ejemplo, en su comunicador, de forma que tiene el concepto de torre, porque ha decidido qué bloques van a formarla, o sea que no lo claro. hace manipulativamente, pero sí que tiene el concepto de torre y de que uno va antes que otro y de que, o sea, hay formas de llegar a saber si ese niño tiene ese concepto y tal. Claro. Otra cosa es la manipulación. A mí la pelota me encanta porque además le puedes meter dentro algún pañuelo, algún Sí, peluchito. que de hecho Vamos, tengo que no sé dónde está, pero yo siempre le meto un pañuelo para que puedan sacar. Le puedes a meter una pelota con cascabel, que también hay, para que mm, haga sonido. rescatar animales que hay dentro. O sea, que es que me gusta. Justo. Lo que se ocurra, le he metido hasta globos congelados dentro para que tengan, ¿no? Como que deshacer lo que es el hielo para sacar el animal de dentro. O sea, a Mm, nivel de... Y como esto al final se puede esterilizar, se puede lavar, no tienes que tener miedo a que se ensucie, a que se manche, ¿no? Al final es lo que hablábamos antes. Esto que se rompa es muy difícil. Es que incluso al estirar, porque yo lo he intentado un montón de veces, ellos estiran fuerte y no se rompen. ujú. De hecho, no sé si aquí hay familias que necesiten como asesoramiento en mordedores, pero también han sacado como mordedores super guays, porque no sé si os pasa también que los mordedores al final acaban siendo muy infantiles o que no acaban, lo que hablábamos antes de la individualización, ¿no? Los mordedores casi siempre son de la pieza de Lego o no, como que hay un diseño para todos, un diseño que al final no llega a ser, porque tú esto si lo tienes que llevar colgado del cuello para tu día a día, por lo menos que sea de un diseño que a mí me guste. Sí. Entonces hay como rollo de superhéroes de Los Increíbles, hay de Frozen, que no sé si se ve, Ujú. pero bueno, como que la mamá se ha preocupado en crear como diferentes diseños de mordedor para diferentes niños y niñas, y eso es que está muy guay. Está muy bien, porque además es que lo que tú dices, el bloque de Lego, no solamente por apariencia, sino funcionalmente para muchos niños no va bien, por su tipo de boquita, por el tamaño, Exacto. a nivel mandibular le puede traer problemas. Así que está muy bien tener otra alternativa. Claro. Luego, esto, por ejemplo, para el tema que estamos hablando me parece súper interesante porque son como unos cubos que se llaman glow balls que se enchufan en el agua sin necesidad de tú manipularlos. Que no sé si se va a ver, pero tengo alguno aquí. A ver si funciona, que me he traído Venga, a ver. ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente. Es que aquí ya es de noche. Venga. Entonces tú lo metes, es que así no sé si se verá, pero Ay, sí, directamente, se va espérate, encendiendo, ¿no? sí, entonces se enchufa solo el contacto con el agua. Ahí tengo como varios. Entonces, para la hora del baño, Ay, a qué ver si bueno. apago esto. Ya se va viendo. Ay, qué bonito, Pedro. Me ¿Veis? encanta. Entonces tú luego cuando lo sacas, se apaga solo. No necesita accionar ningún mecanismo, que muchas veces todo lo relacionado con lo sensorial, simplemente el hecho de tener que enchufar el botoncito pequeño nos limita a la hora de la interacción. Entonces tú esto lo metes y solo se enchufa. Me encanta esto, ¿eh? Entonces, a la hora de... Hay de muchos tipos, ¿eh? Este, por ejemplo, cambia de color, pero hay algunos que se quedan solo azul, otros que sí que tienen la forma de un muñeco. Este, por ejemplo, tiene como una carita feliz. Cada uno tiene como un diseño diferente. Hay un montón. Entonces, este, por ejemplo, es como que cambia de diferentes colores y lo que dices, tú ya puedes ir
jugando con el comunicador. Ah, venga, ¿de qué color ha salido? ¿Cuántos hay azules? ¿Cuántos hay verdes? Vamos a emparejar. O incluso metiéndolo como debajo en la foto, lleno de burbujas y que se vaya viendo como el cambio de color. Me encanta. Súper chulo. Y para todo el tema Sí. de manipulación está súper bien pensado porque no necesitas accionar nada. No, Ya no, simplemente con lanzarlo, claro, los puedes lanzar y ya está, o los puedes coger, claro, puedes pescar con una redecilla, o sea, puedes hacer mil justo. cosas. Me encanta, qué descubrimiento. Entonces, luego ya creo que para finalizar, lo que os he elegido es como para peques más, para niños más pequeños. Sobre todo esta marca tiene el tema de mordedores, que es la típica ovejita, o sea, la típica ovejita, sí, la típica jirafa, que es como tan de moda. Pero lo que Ujú. ha hecho esta mamá, esta está creada también por otra mami, es que está sellado completamente. O sea, no tiene ningún tipo de abertura para, porque sabéis que al final todos los juguetes, no sé si habéis visto por internet el tema de la otra famosa, que al final muchas familias lo abren y dentro está lleno de moho, que es un Sí, asco total. sí, yo eso lo he experimentado. Sí, ¿no? Sí. Entonces al final esta lo que está es sellada completamente, no tiene ningún tipo de apertura, es muy resistente, no tiene parabenos, todos los tintes también son naturales, Mm. tienen este tipo de mordedores que es un poco para más peques y luego también han sacado estos que para mí son mis favoritos, que lo hablabas justo tú antes, ¿no? Del dinosaurio, pero el dinosaurio como adaptado a Claro, algo más infantil, ¿no? exactamente, o un agarre más fácil. Claro, porque es que esto aparte no pesa nada, dentro tiene como una sensación como súper gustosa. Se Mm. puede mojar, se puede morder. Sí, a veces, yo no sé si te ha pasado que estos niños eh, tienen una hiperhidrosis, es decir, sudan mucho en las manos, Sí, ¿no? Entonces hay juguetes que el tipo de material se les resbala cuando lo cogen, ¿no? Lo cogen y claro. poco a poco se les va resbalando. Y ese me da la impresión de que es mejor, ¿no? De Sí, que se porque tiene como un recubrimiento de una sí, especie de silicona, que es natural también, entonces no se resbala, es como que el agarre se queda ahí fijo y además lo puedes sujetar de aquí, de aquí, este te mm, ayuda también a hacer este agarre de aquí, y es muy que lo bonito. tengo todo ahí como súper estudiado. Hay como, hay como de muchos tipos de dinosaurios, o sea, están todos en la página web, Me también encanta. los tienen. Y luego cuando hablábamos del tema de muñequitos también, que lo estabas comentando antes, una de las cosas que yo creo que es importante también es el tema de la representación, que muchas veces a nivel étnico, a nivel social, ¿no? Si nos vamos más a lo sociocomunitario, al final todos los diseños de los juguetes son iguales, ¿no? O sea, Sí, tenemos el típico muñeco blanco, rubio. Entonces, al final, esta marca también, esta mamá lo que ha hecho es crear que ya hay muchos en el mercado. Pero estos me gustan especialmente porque parecen niños como muy reales. Aquí vale. tengo... Mira, voy a dejar de compartir pantalla porque creo que ya, Sí. ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tengo varios, ¿no? Hablando de la representación, que sí que es verdad que son blanditos, pero se pueden quedar sentados, como tú comentabas antes. Entonces aquí tenemos una nena. Diferentes pieles, claro, el Claro, suyo. este, por ejemplo, es como personalizado, porque lleva la típica gorrita, ¿no? Como sentirse representado en plan de este soy yo, que hay mucha luz y no se ve bien, pero al final está como muy guay, ¿no? Que se vea como el peque representado en como yo soy para poder jugar, o como para poder poner en juego esa representación gráfica de cómo yo soy. Sí, pues si tiene gafitas o si tiene un parche, Justo. si Si va en tiene... silla de ruedas, si tiene implante coclear, lo que sea, ¿no? Qué Entonces bueno. hay un montón de peques de esta marca que están súper guays, os podéis meter y hay un montón de diseños. Qué bueno, Pedro, pues qué descubrimiento nos has hecho. Yo hay alguna cosa que ya he fichado, que la O sea, quiero. ahí. Luego, de todas formas, como la presentación la tengo, si alguien necesita como que se la envíe o lo que sea, lo podemos gestionar, vamos, no tengo problemas. Vale. De todas formas, como dijimos al comienzo, el webinar se ha quedado grabado y en unos días lo tendréis disponible en el canal de Mm. YouTube de Lisbon. Vale. Para quien quiera pues, volver a verlo o compartirlo con alguien que no ha podido conectarse hoy. Voy a mirar a ver si en el chat hay alguna pregunta así de últimas. Yo es que me voy dejando, no sé ni qué hora es, ¿eh? Tenemos, pues mira, creo que estamos clavados prácticamente en la hora y media, Ah, 2 horitas muy hemos bien. hecho ya. Vamos viendo, sí. Mis compañeras se han encargado de ir poniendo los enlaces a las webs de los juguetes que tú has planteado, o sea que genial. Qué guay. Y bueno, creo que no hay ninguna pregunta.
¿vale? Simplemente, bueno, pues nos van escribiendo diciendo que les gusta lo que hemos comentado, los juguetes que hemos enseñado y tal. Gracias a vosotras por la asistencia y por la invitación, vamos, que me lo he pasado genial. Ha sido una charla al final entre amigas. Sí, claro, si es que al final un poco ya te dije, se trata de eso, de estar un ratito entre nosotros hablando y, y que nos escuche, pues seguramente que coge muchas ideas, ¿no? De esta conversación. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias a ti. Espero que coincidamos en algunas otras cositas Muy bien, yo encantado, ya sabéis. y muchísimas gracias a todos los que habéis conectado para estar este rato con nosotras. Aquí nos despedimos y cerramos. Muy bien, muchas gracias. Hasta Hasta luego, Pedro. luego. Adiós.